Bienvenidos a su programa La Trompeta Final, con un mensaje de esperanza para usted que nos está mirando, donde nos esté mirando, la verdad esté en la cárcel, esté en el hospital, esté en la intimidad de su casa. Gracias por permitirnos entrar hasta allí donde usted está, y sabemos que en este día usted va a ser bendecido por la palabra que le traemos. Es para mí un gran gusto, de verdad, un privilegio para Apóstol Esteban Mendoza de que esté una vez más con nosotros. La verdad que siempre me bendice grandemente cuando usted hace el tiempo para poder estar con nosotros acá en la trompeta final, Apóstol. Claro que sí, pues es un honor para mí también estar aquí desde su programa La Trompeta Final, y pues poder presentar una enseñanza que les pueda servir tanto para hoy como para toda la vida, ¿no? Y así que gracias por la invitación. Exactamente. Y la vez pasada creo que hablamos acerca de los fundamentos del cristianismo, ¿no? Hablamos algo acerca de los fundamentos del cristianismo. ¿De qué nos va a hablar en este día, Apóstol? Hoy estaremos iniciando una serie que tiene la misma dinámica de lo que hablábamos anteriormente, que son los fundamentos del cristianismo. Fue lo que hablamos entre hacer lo más adecuado, entregar lo más preciado e ir por los más buscados. También hoy queremos hablar, pastor, sobre lo que es las funciones principales y las características principales de un cristiano, ¿no? O sea que en muchas ocasiones nos olvidamos que somos embajadores, o administradores o precursores del reino. Y hoy quisiera traer esta serie donde hablaremos en este programa hablaremos de lo que es ser un embajador de Jesucristo, ¿no? Y ese sería nuestro tema de este día. El tema de hoy, prepárese, somos embajadores de Cristo. La verdad que somos representantes de un reino prácticamente, porque Jesús es un rey y usted como embajador de Él, usted lo representa a Él. Así es que vamos a entrar, creo yo, al corazón de la enseñanza en este día, y vamos a estar viendo esta serie de las características fundamentales de un cristiano. Amén. Y en este programa viendo lo que sería lo que es un embajador del reino, un embajador de Cristo. Así sí, es la que palabra, adelante, Apóstol. Sí, pastor, la palabra en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 20, Pablo, cuando habla a los Corintios, le dice: así que somos embajadores. Y él está hablando del ministerio que tenemos, ¿no? Como reconciliadores del reino, que estamos aquí para reconciliar a los unos con los otros, pero más que nada a los unos con Dios. Y el verso 20 dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces en este verso nos dice que somos embajadores. No estamos siendo preparados para ser embajadores, sino ya somos embajadores, y lo que debemos hacer es prepararnos para ser mejores embajadores. Correcto. Pero ya tenemos la posición, ya no es algo que nos van a elegir, ya no se trata si somos elegibles para ser embajadores, sino que ya somos embajadores, profesor. Y entonces, como embajadores, primero debemos reconocer nuestra posición. Claro. Y en segundo debemos asimilar o asumir la responsabilidad de esa posición. Y la tercera cosa que debemos hacer es prepararnos para tener una mejor representación del reino que estamos representando. Y cabe mencionar, pastor, que dentro de ser un embajador no literal es una persona que debe conocer muy bien a su representado, a su nación, a su presidente, y ser una persona que conozca muy bien a dónde lo va a ir a representar o con quien nos va a representar. Y en el caso de un embajador normal, es una persona que debe ser versátil, debe ser una persona preparada, diplomático, amable, educado, porque él va a representar toda una nación, pastor. Claro. No solamente a un presidente, ¿no? Sino a toda una nación, a toda una cultura que encierra todo lo que es una nación. Y por tal motivo él sabe que lleva una responsabilidad de todos en una sola persona. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de cuál es la posición de un embajador,
Ahora imagínense que representa una nación, ahora imagínense nosotros, que representamos a un rey y a un rey celestial, que representamos a una entidad no terrenal, sino divina, celestial. Entonces nosotros tenemos mucho más responsabilidad de ser más y ser mejores como embajadores. En Salmos, pastor, en el Salmo 117, creo que encierra todo lo que Jesús, lo que Dios es, lo que Dios es. Y yo les comentaba a algunas personas que era importante que nosotros podamos conocer muy bien a Dios para ser embajadores. Exacto. Conocer muy bien nuestro rey, a nuestro reino, porque de lo contrario, pastor, sería un poco difícil representarlo dignamente. Y una de las 3 características que debemos conocer de Jesús, de Dios, es que Dios es misericordioso. Amén. El verso dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Así es. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Y el verso, en el capítulo 18, verso 1 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno. Bueno. 3 características principales, pastor, que son fundamentales que un embajador debe conocer. Porque si no conocemos que Dios es misericordioso, quizás en muchas ocasiones nosotros en el mundo vamos a fallar, pastor. No estamos dispuestos a fallar, pero estamos propuestos, no estamos propensos a fallar. No estamos dispuestos o proponiéndonos fallar, pero sí hay pero muy alto porcentaje de probabilidades que vamos a fallar, sea en acción, sea en palabras, sea en actitud. Y muchas veces nosotros como embajadores, pastor, no podemos desempeñar bien nuestro trabajo como tal, porque hay fallas en nuestra vida que de repente hacen menguar nuestra capacidad. Nos hacen sentir como de repente culpables, con un sentido de culpabilidad, un sentido de no saber qué hacer, cómo comportarme en medio de una falla, en medio de un problema. Y entonces me siento que ya no soy digno para representar a Dios. Entonces eso a veces nos sumerge en una conformidad o en a veces hasta a un complejamiento de nuestra vida que te hace no desarrollar toda esa capacidad que Dios te ha dado y poderlo transmitir a los demás y poder ayudar a los demás. Y es tan importante conocer la misericordia, pastor, porque en el momento de la falla tenemos un caso, pastor, grave en la Biblia, ¿no? De un hombre que vivió con Jesús como Pedro, pero él un día falló. Un día él abandonó al Señor, negó al Señor, maldijo al Señor y prácticamente traicionó al Señor al llevarse a todos los apóstoles a lo mismo. Este hombre se alejó porque él se sintió en un momento dado: yo ya no soy digno de representar a Jesús. El caso ese fue un caso de un apóstol, líder, pero tenemos el caso de otra persona, de otro apóstol, que un día traicionó a Dios y al no conocer la misericordia de Dios, pastor, se mató. Se ahorcó. Entonces, las fallas están ahí y tarde o temprano vamos a pasar por alguna de ellas. Si no conocemos la misericordia de Dios, es muy sencillo o muy probable que nosotros dejemos nuestra posición como embajadores de Dios y podamos alejarnos en vez de acercarnos a Dios, que es el único que nos puede limpiar, que nos puede comprender, que puede darnos la oportunidad de volver a empezar. Y en ese momento, en vez de resplandecer como embajadores, empezamos a menguar y hacernos como el mundo. O en el caso de Judas, matarnos y definitivamente desaparecer dentro del mapa de los embajadores. Entonces, por eso es muy importante conocer que Dios ha engrandecido su misericordia para nosotros. Claro. Y que no es una justificación ni una licencia para pecar, pero que sí es una cura, una medicina, una sanidad que tenemos ahí para si algún día nos enfermamos.
Una protección. Una protección total, esa es la virtud de Dios. Y en el caso de la fidelidad, pastor, también es sumamente importante que un embajador lo conozca, porque en muchas ocasiones, pastor, nosotros vamos a orar y quizás no vamos a tener la capacidad o el respaldo tan inmediato como el caso de Elías u otros hombres que le respondieron inmediatamente, sino que en muchas ocasiones, pastor, vamos a orar o vamos a pedir o vamos a desear cosas en el Señor que no van a llegar inmediatamente. Y para tener esa capacidad de esperar sin desesperarte, como decía el salmista, que pacientemente esperemos en Dios hasta que se incline a nosotros y nos haga sacar del lodo cenagoso, necesitamos conocer que Dios es fiel. Dios es fiel, pastor, y nunca se va a olvidar de lo que nos ha prometido, lo que nos ha dicho. Así es. Tampoco se va a olvidar de aquellas cosas que nosotros le hemos pedido y que Él sabe que nosotros necesitamos. Pero si nosotros como embajadores no conocemos a nuestro representado, que Él es fiel, puede ser que en algún momento, pastor, nuestra paciencia claudique. Tenemos un caso, el caso de Saúl. Saúl, en un momento tan apremiante como el que estaba pasando, a él le dijeron, mira, espérate aquí, yo voy a regresar. Y este Saúl, pastor, se desesperó a horas, a momentos, y ahí perdió su posición delante de Dios como embajador, como representante del reino. No perdió el reino, perdió su posición personal delante de Dios. ¿Por qué? Porque no conocía que Dios es fiel, pastor. Claro. Que Dios, si a algún momento dado Él te manda a hacer algo, si algún momento dado Él te embarca en una nave que después está siendo azotada por las olas, Él va a estar ahí, aunque la tempestad sea muy grande, aunque la noche sea muy oscura, aunque lo que te rodea sea muy negativo, el Señor nunca te va a dejar, pastor, porque Él es fiel. Y si Él dijo, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, o si Él dijo, siempre te voy a ayudar, o si Él dijo, siempre te voy a sustentar, así es, pastor. Pero para eso necesitamos conocer que Dios es fiel. Exacto. Dios es fiel. Otra de las características que un embajador debe conocer de su representado es que Dios es bueno. Platicábamos anoche que en muchas ocasiones, pastor, nos van a llegar cosas que ni siquiera estábamos pensando que nos van a llegar. Mucho menos que estuviéramos deseándolo, ni orando sobre eso, ni haciendo un sacrificio para lograrlo. Simplemente te va a llegar, pastor. Y en ese momento, si tú no sabes que Dios es bueno y por eso te han llegado las cosas, puede ser, pastor, que en un momento dado nosotros nos ensoberbezamos, hay una soberbia en nuestra vida. Y la soberbia nos hace que Dios, en vez de vernos como un embajador cercano, nos vea como un enemigo lejano. Dice que al soberbio lo mira de lejos. De lejecitos, pastor. Y usted sabe que un embajador con su representado tiene que tener mucha comunicación. Tiene que estar muy apegado. No juntos, pero sí enlazados, se ha comunicado. Y entonces, al nosotros llegar la soberbia a nuestra vida, porque muchas veces usted sabe que hemos recibido cosas que ni siquiera nos estábamos imaginando. Entonces, por no conocer que Dios es bueno, es que nosotros no podemos a veces soportar el peso de la bendición. Porque la bendición pesa, pastor. La bendición tiene un peso específico. Pobre, cualquier persona puede ser pobre, pastor. O sea, y no se mueren. Ni el hambre los mata. O sea, un pobre, ni el frío, ni el hambre, ni la soledad, ni violación. No, nada los hace. Son prácticamente inmutables, pastor. Pero no cualquiera puede ser rico. Porque el peso de la pobreza es pesado, pero no comparado con la bendición, con el peso de la riqueza. La riqueza es más pesada. Es por eso que la ignorancia es más tolerable en un ser humano que la sabiduría. Es por eso que las cosas grandes son más tolerables, las cosas pequeñas son más tolerables, aunque parezcan grandes, pero son tolerables. ¿Por qué? Porque no tienen un peso específico. Pero imagínense, dice Proverbios, que cuando un esclavo reina, eso es
muerte para el pueblo. Porque pues una persona que llega a ese nivel, o sea, sí, hay veces, pero hay personas, pastor, que no tienen nada, no tienen a nadie y están en una total escasez y hay soberbia en su corazón. Así es. O sea, uno dice, es increíble que una persona con tan poco se exalte, y uno como que dice, no hombre, imagínate si arrastrando muerde, imagínate volando, ¿qué haría? Entonces, cuando nosotros no conocemos que Dios es bueno, pastor, puede llegar un momento en que te llega la bendición de Dios, y en ese momento, pastor, pierdes todo aquello para lo cual Dios te puso como un embajador de Él. Así es. Entonces, por eso esta característica, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios y la bondad de Dios, es sumamente importante que un embajador lo tenga, pero metido en sus convicciones. O sea, que no solamente lo sepa, pastor, que no solamente lo hable, sino que lo crea aquí, pastor, que esté impregnado que sea parte de su respirar, de su vida. Eso va a hacer que lo practique, ¿no? Eso es lo que permite, pastor, que en momentos de cualquier índole, o sea, de la abundancia, de la tardanza, o de la falta, o de la escasez, o de la enfermedad, de la tristeza, del dolor, de cualquier momento, pastor, nunca vas a perder tu línea. O sea, Pablo decía, era un embajador, Pablo cuando escribió esto, dijo, yo soy embajador, por el cual yo soy embajador, decía. Él lo decía con toda la voz, ¿no? O sea, claro, convencimiento. Él decía en una ocasión, yo estoy acostumbrado a tener, o sea, a vivir en la abundancia y a no tener nada. Estoy acostumbrado a todo, porque decía Pablo en Filipenses 4, decía, porque a todo he sido enseñado. Sé vivir en abundancia y en escasez. Sé vivir en pobreza o en riqueza. O sea, él sabía de todo porque ese es un embajador, pastor. Por eso este hombre, por decirlo, lo metían a un pozo, lo metían en una cárcel, lo golpeaban, lo despedazaban, lo criticaban, lo hacían, lo que fuera, pastor. Él siempre representó en medio de las situaciones más adversas, pastor, él siempre representó al Señor dignamente. Sí, claro. En una ocasión él estaba orando y él le dijo a los romanos, ¿saben? Yo estoy orando, dijo, para que mi viaje hacia ustedes sea próspero. ¿Ah? El hombre estaba orando. Y todos conocemos cómo fue su viaje por Roma, ¿no? Un viaje lleno de naufragios, de tempestades, de huracanes, de víboras que mordían, huracanes que despedazaban la nave, o sea, tempestades que los acosaban. Y este hombre, cuando dice la Biblia de Lucas, dice que en Hechos, que cuando todos habían perdido la esperanza, pastor, Pablo dice que le dijo, un momento, el Dios de quien soy y a quien sirvo, Él ha venido a mí esta noche. Pastor, que nosotros vayamos a Dios es un nivel muy alto. Cuando tenemos problemas. Pero que Dios venga a nosotros, pastor. Cuando te encuentras en la peor de las tempestades de tu vida. Eso es porque eres un embajador digno de la representación de Dios. Porque has identificado la vida de Dios con tu propia vida. Porque el nombre de Dios, pastor, ha sido santificado en ti. Amén. Al representarlo en cualquier momento, nunca bajaste la guardia. Entonces este hombre, imagínate, pastor, Dios vino a él y le dijo, ¿sabes qué, Pablo? Es necesario que tú me representes en Roma ante los reyes. O sea, es necesario que tú seas mi embajador. Todavía te voy a llevar a otra nación donde me vas a representar. Ante el rey Agripa, faltaba Festo. Hombres, pastor,
en su época, en su área, eran lo máximo de las autoridades, Claro. lo máximo de la sociedad en ese tiempo, ¿no? Pero Dios le dice, ¿sabes, Pablo? No van a morir, no vas a morir. Y ninguno de los que están contigo se va a perder. Porque es necesario que tú compadezcas ante el rey. Yo creo que por eso ni siquiera cuando lo muerde la serpiente, que él sabía que era venenosa, ¿no? Lo único que hizo sacudirse porque él conocía a su representado. Él ya sabía el final del Exactamente, historia, ¿no? él sabía perfectamente. O sea, él había visto el final desde el principio, pastor. Entonces, eso es sumamente importante. Claro. Eso es lo que un embajador, pastor. Porque de lo contrario, pastor, no vamos a poder, no vamos a poder nosotros representarlo dignamente, porque por decir, el embajador tiene que representar a Dios delante de los pecadores, delante de las situaciones adversas, delante de la sociedad. Entonces su conversión debe ser por su conocimiento de Dios y su compromiso es por todos en general. El hombre debe ser una persona que no debe amar o ser amable con las personas que le caen bien. Un embajador, pastor, Pablo lo decía en el capítulo 4, verso 4 de Filipenses, él decía, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Todos los hombres. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que ser mi compromiso es general. No es con algunos, no es con estos, con los que mejor me caigan, es con todos. Por soy embajador, su testimonio debe ser oportuno y real, su valentía, pastor, debe ser clara. Y fíjate características de un embajador, pastor. Dice, son capaces, versátiles, educados, diplomáticos y con una gran capacidad de liderazgo. Estas características, pastor, es lo que nos permite, miren, en el Salmo 118, en el verso 2, 3 y 4, el salmista dice, diga ahora Israel. En el 3 dice, diga ahora la casa de Aarón. Y en el 4 dice, digan ahora los que temen a Jehová, que su misericordia es para siempre. Exacto. O sea, el conocimiento, pastor, de tu Dios te trae convicción. La convicción del conocimiento de tu Dios es lo que te da la autoridad para poder decirle a los demás que alaben a Dios porque Él es misericordioso, porque Él es fiel y porque Él es bueno. Gloria al Señor. O sea, cualquiera puede decir Dios es bueno, Dios es misericordioso y así. Por decir, el joven, como un cliché, el joven rico vino corriendo y se postró a Jesús y le dijo, maestro bueno. Y yo me imagino así el Señor, ¿por qué era bueno? O sea, ¿cuándo me has probado? ¿Qué? O sea, ¿en qué momento tú has sido mi representante? Venían otras personas en el libro de los Hechos, ¿sabes que en el nombre de Jesús se van? Y querían echar el demonio igual. Y le dije a los demonios, o sea, conocemos a Pablo y sabemos quién es Jesús, pero ustedes no son embajadores, hombre, ustedes no son representantes. Sí. ¿Y qué le diríamos a aquellas personas que tal vez no conocen de Cristo, apóstol, y han escuchado esta enseñanza acerca de los embajadores de Cristo, ¿no? Creo que hay hasta un grupo de música que así se llama, los embajadores de Cristo. Sí, los embajadores de Cristo. ¿Y qué le podemos decir a ellos que no conocen a Jesús? Mira, pastor, podríamos decirle lo que decía el salmista. El salmista decía, ¿saben? Todos se me echaron encima, cuando todos se te ven encima, cuando estés pasando problemas laborales, sociales, familiares, físicos, problemas de cualquier índole, pastor, que nunca se olviden que Dios es misericordioso, que Dios es fiel, que Dios es bueno. Si hay una palabra que ha venido sobre tu vida, yo puedo decirte una cosa, yo siempre le digo a las personas, ¿sabes? Al final, todas las cosas, pastor, van a estar bien. Y que si hoy no están bien, es porque todavía no es el final. Dios nunca se va a olvidar de todas las cosas que ellos han hecho o de todas las cosas que Él les ha dicho. Nunca, pastor, o sea, nunca Dios te va a olvidar, aun cuando te encuentres en medio de
vientos contrarios, huracanes que azotan tu nave, víboras que te muerden, tú recuerda, yo soy un linaje real, yo soy un real sacerdocio, yo soy una creación de Dios y Dios puede entrar a mi corazón. Así que usted quiere recibir a Cristo en su corazón, dígale en este momento, dígale, Señor, yo te invito a que entres en mi corazón. Y si usted es una persona que estuvo con Dios pero se ha caído, dígale, Señor, Señor, restaura mi vida. Y si es una persona que está activo en el Señor, dígale, Señor, dame fortalezas y fuerzas como el búfalo para seguir adelante, representándote dignamente delante de toda la sociedad. Se nos acabó el tiempo, apóstol, una vez más. Ahí están los números de teléfono, llámenos, queremos saber de usted. Quiere hacer preguntas acerca de esta nueva posición de embajador, que no es nueva. Bueno, llámenos y podemos seguir conversando. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.